Bueno, buenos días, mucho gusto, doctor Rodrigo Buenos días. Camacho. Soy Mónica Schulmeister, asesora académica del Colegio de Ciencia y Tecnología. Nos da mucho gusto platicar con usted. Estamos nosotros acá en el colegio en la revisión y actualización de los planes de estudio, especialmente de la ingeniería en sistemas electrónicos y de telecomunicaciones. Por lo tanto, nos interesa mucho toda la opinión y todos sus comentarios, digamos, al respecto. Me gustaría que se pueda presentar su nombre, su formación, dónde trabaja, su cargo, y ya luego comenzaríamos con las preguntas. Claro que sí, mucho gusto, profesora Mónica. Mi nombre es José Rodrigo Camacho Pérez. Mi formación académica es como ingeniero en electrónica y computadoras. Después tengo la maestría en sistemas de microondas y finalmente un doctorado en ingeniería eléctrica. Trabajé 23 años en la industria, una parte de ellos en la industria automotriz y prácticamente la segunda mitad en Intel. Intel es una empresa que desarrolla microprocesadores y en Intel trabajé principalmente como científico investigador. Las áreas de mi especialidad incluyen las aplicaciones del electromagnetismo, muy particularmente el diseño de antenas y compatibilidad electromagnética. Y hacia la segunda mitad de mi carrera también me especialicé en la aplicación de técnicas de aprendizaje de máquinas para sistemas de telecomunicaciones, sistemas de antenas y cuestiones también de compatibilidad electromagnética. Básicamente esa es mi experiencia recientemente. Hace un par de meses me acabo de unir ahora a la academia, acabo de dejar la industria y ya me uno como profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces sabe de lo que le estoy hablando. Pues estoy empezando apenas. Mi mayor experiencia, le decía, son 23 años en la industria, en diferentes roles. Particular siempre ha sido en diseño de producto o como investigador científico ya hacia la segunda mitad. Ok. Bueno, quizás, digamos, en su campo laboral, no sé si ha tenido usted que contratar ingenieros o revisar currículums, ¿no?, de ingenieros. ¿Qué es lo que se busca de un ingeniero recién egresado de la ingeniería en sistemas electrónicos y de telecomunicaciones? Claro que sí. Sí me tocó en múltiples ocasiones directamente contratar colaboradores en puestos de ingeniería. Y también me tocó contratar estudiantes para puestos que le llaman de internados o de pasantías. En esas dos modalidades he tenido que contratar colaboradores. También me ha tocado establecer vínculos con la academia, con centros de investigación a través de estos esquemas de financiamiento de investigación por parte de la compañía y las universidades. A través de eso también pues interactuamos no solo con el investigador, sino con sus estudiantes, ¿verdad? Entonces, en esas modalidades es que me ha tocado. Y también debo decir que me ha tocado este tipo de actividades para diferentes áreas, no nada más telecomunicaciones, no nada más electromagnetismo, sino que mi rol fue evolucionando un poco. Y yo diría, en base a esa evolución y en base a esa experiencia, que una habilidad fundamental que seguramente o probablemente ya estén considerando, ya hayan escuchado antes, que es común a todas las áreas que vi en la práctica, incluido el desarrollo de software, es el inglés. Definitivamente, si por algún lado he de empezar identificando necesidades de la industria, es el idioma.
Por muchas razones, principalmente porque en nuestro contexto colaboramos mucho con colegas extranjeros, y no solo de Estados Unidos, sino de Europa, y el medio de comunicación o el idioma es el inglés, finalmente. Entonces, en primera instancia, es una herramienta fundamental para conectar con colegas y con clientes y con gerentes, etcétera, líderes de la industria. Y en segundo lugar, porque la mayor parte de la tecnología, de la literatura está también en inglés. Entonces, yo diría que es fundamental que los alumnos salgan con un dominio del inglés, ya no solo de lectura y de comprensión, porque ese nivel, la verdad que la mayoría de los estudiantes sí lo obtienen en la mayoría de los programas, pero yo iría más allá, se tiene que empujar a que se logre un nivel conversacional también, porque a veces sí me ha tocado ocasiones en que eh, eh, llega a poner ciertos impedimentos, esa inhabilidad de poder comunicarse directamente de manera confiable o confiada en ese idioma. Entonces, por ahí empezaría. Muy bien, ya que tocó el inglés, pues yo seguiría con la comunicación en español, oral y escrita. Ese también es fundamental. En la industria, en los 23 años que estuve, la verdad es que la mayor parte del tiempo uno se la pasa convenciendo, ¿sí? Convenciendo ya sea a los colegas, a los líderes, o incluso en ocasiones, si uno tiene un equipo, a su equipo, ¿verdad? Convenciendo. Entonces, tiene uno que tener, y uno lo va desarrollando, porque ni a mí me tocó que me enseñaran eso en la escuela, lo va uno desarrollando conforme a la práctica, esta habilidad de comunicar tus ideas de manera clara, de manera precisa y corta también, de manera efectiva finalmente. Entonces, yo diría que es fundamental porque, híjole, no quiero poner un porcentaje, pero una muy buena parte de tu tiempo se va a pasar precisamente en convencer, en demostrar tu trabajo, y básicamente en eso se va a tratar. Entonces, tiene uno que tener la habilidad de presentar ideas de manera clara, también de crear presentaciones formales. Esa es otra, dentro de la comunicación, ya formalmente una gran parte se la pasa uno realmente realizando exposiciones de su propio trabajo. Y esa es una habilidad también, cómo elaborar una buena presentación, etcétera. Eso creo que es crucial también, aunado al inglés, ¿verdad? Y si a eso le suma uno el inglés, porque uno presenta en inglés y en español, pues al final es la misma, una habilidad muy similar, finalmente. Sí, estamos en la misma sintonía. Pasando ahora al campo científico-tecnológico, es el campo de la electrónica y la tecnología asociada es un campo que se mueve muy rápido, ¿no? Entonces, ¿qué esperaría usted de un egresado a nivel de último conocimiento, digamos, que pudiera tener, o qué cosas no podría dejar de enseñarse en un plan de estudios de electrónica y telecomunicaciones? Nosotros estamos viendo, por esta rapidez, digamos, del avance y de la evolución del conocimiento, en curricularmente organizar el plan de estudios con espacios abiertos, digamos, que nos permita no anclarnos a una materia, sino a un gran tema que pueda ir actualizándose, ¿no? Porque, bueno, nosotros somos universidad pública, tenemos que pasar por el procedimiento de CEP, entonces eso, digamos, lleva su tiempo y demás, ¿no? Es toda una serie de pasos que hay que seguir. Pero sí estamos viendo que ese movimiento tan rápido que se tiene en el campo científico y de la tecnología, curricularmente lo tenemos que prepararnos de alguna manera, entonces la idea es dejar algún espacio abierto que permita, digamos, introducir o hablar de esos últimos temas, ¿no? ¿Qué nos podría decir al respecto? Digamos, ¿qué no podría el día de hoy dejarse de, o sea, los egresados
deberían sí o sí salir con qué conocimientos y con qué uso de la tecnología. Claro. Bueno, permítame primero antes agregar, está ligado con esta idea que comparto de la evolución de la tecnología y que tenemos que adaptarnos a ella. Una habilidad adicional a la comunicación que creo que es importante que obtengamos y que de nuevo, al menos en mi experiencia, tampoco no me enseñaron en la escuela, ¿verdad? Porque no es una habilidad formal propiamente, es esta capacidad de aprendizaje autónomo. Hablaré desde mi experiencia y por supuesto esto es una evidencia anecdótica, ¿verdad? No es estadístico, pero desde un punto de vista anecdótico, mi experiencia y de mis compañeros cercanos que he conocido a lo largo de estos años, uno tiene que prácticamente en muchos casos reinventarse. Es decir, uno en la carrera estudia una cosa, pero la verdad es que se enfrenta uno a la industria y uno tiene que incluso cambiar su enfoque técnico, ¿verdad? Como ejemplo concreto, yo estudié ingeniería electrónica y computadoras. Entonces, en la licenciatura me enfoqué en tecnología digital, ¿verdad? En electrónica digital, nada analógico, mínimo electromagnetismo, mínimo ese tipo de habilidades. Sin embargo, desde mi primer trabajo, desde el inicio de mi primer trabajo, la exigencia fue cámbiate al lado opuesto, al lado analógico, al lado de telecomunicaciones, de compatibilidad electromagnética, cosa que yo no tenía un buen fundamento porque no era el enfoque de la licenciatura. Entonces tuve que reinventarme y aprender por mi cuenta. Y lo mismo igual sucedió años después con esta nueva ola que es de la que voy a hablar, del aprendizaje de máquinas, de la inteligencia artificial. Tuve que reinventarme de nuevo y he visto cómo mis compañeros también se han tenido que reinventar a la par, incluido las habilidades de programación, que son las que voy a tocar en breve. Pero lo que permitió ese cambio y me lo permitió hacer con éxito fue esta habilidad de autoaprendizaje, que creo que tenemos que poner énfasis en nuestros alumnos desde el inicio. De alguna manera, no sé cómo, pero tienen que tener espacios a ellos, aprender temas nuevos enteramente por su cuenta y demostrar esas habilidades aprendidas. Creo que es una buena oportunidad ahora con esta oferta de cursos en línea que incluso tal vez su propia universidad ofrezca, de darles un espacio para que ellos logren adquirir un conocimiento nuevo de manera completamente autónoma, ¿verdad? Sin supervisión y solamente lo tengan que demostrar sobre. Bueno, ese era el paréntesis en cuanto a esta habilidad adicional que a la fuerza le he tenido que adoptar, ¿verdad? Que aprender. Y bueno, entrando a las tecnologías nuevas, yo diría que la fundamental, la que ha marcado más los últimos años ha sido precisamente este asunto de la inteligencia artificial. Yo no diría la inteligencia artificial en general, yo diría el aprendizaje de máquinas, que es un subgrupo de la inteligencia artificial y, y su otra categoría que sería el aprendizaje estadístico. Entonces, yo diría que aprendizaje de máquinas o aprendizaje estadístico, como se le quiera ver, sería la habilidad que definitivamente tienen que adquirir los alumnos independientemente de la carrera porque tiene aplicación en cualquier industria. Usted que es matemática, pues por supuesto que aprecie que las matemáticas tienen aplicación en todo, ¿verdad? Y aprendizaje de máquinas es matemáticas aplicada, es básicamente estadística y probabilidad aplicado, ¿verdad? A encontrar patrones en la información, lo cual tiene aplicaciones en absolutamente todo, incluido telecomunicaciones. Entonces yo diría que ese es el gran tema de hoy en día, el cual ya es verdaderamente imprescindible. Si bien no se pone como requisito todavía en las empresas, ¿verdad? Para un ingeniero de telecomunicaciones que deba saber aprendizaje de máquinas, sí ya es algo que en la práctica se espera que apliquen algo y cada vez va a ser prácticamente ya un requisito, ¿no? Se va a convertir algo así como el inglés, no tanto, pero casi, ¿verdad? Lo mismo aunado a eso, la programación. Aquí, por supuesto, no esperamos que el ingeniero en telecomunicaciones, en electrónica, sea un programador como tal, pero
el advenimiento del aprendizaje de máquinas, del aprendizaje estadístico, fue posible a una escala tan amplia gracias a lenguajes como Python, que habilitan a que personas que no son programadores de formación puedan desarrollar programas por su alto nivel de este lenguaje de programación. Entonces yo diría que a ese nivel, a un nivel de lenguajes como Python de alto nivel, porque se utilizan no nada más en aprendizaje de máquinas, sino en la configuración de equipo de mediciones, de equipo de automatización. Por ejemplo, en las fábricas se tiene mucho equipo que se automatiza a través de pequeños scripts o pequeños programas, muchas veces en lenguajes como Python de alto nivel. Entonces yo esperaría que, o más bien yo aconsejaría que la programación a alto nivel y el aprendizaje de máquinas estuvieran como prioridad en los nuevos programas o en la evolución de los programas educativos. ¿Qué otras tecnologías que yo veo quizá ya no tan críticas, pero que sí identifico, sobre todo para el área de telecomunicaciones, viene siendo, y tecnologías emergentes, vendría siendo todo lo que tiene que ver con cómputo cuántico, ¿verdad? Pero a un nivel mucho más, digamos, exploratorio aún, pero sí es algo que nuestros ingenieros deberían por lo menos de tener nociones de qué va la tecnología quantum, cómo se ha avanzado, en qué se basa, etcétera, y cuáles pueden ser las implicaciones que probablemente llegarán. Ya se están haciendo avances, pero sí lo veo como algo más a menos nivel, pues. Definitivamente, en primer lugar, aprendizaje de máquinas sería, y programación sería la prioridad. Ok, es muy interesante porque toca un tema que también están discutiendo los profesores, ¿no? Es decir, los estudiantes tienen que salir con una especialidad en la licenciatura o no, ¿no? Porque es complicado, ¿no? O sea, lo que usted plantea sí, me parece muy interesante, que es sí o sí todos tienen que salir con este conocimiento, digamos, ¿no? Pero a nivel de especialidad, ¿usted cree que debería plantearse a nivel licenciatura o, porque si lo planteamos la especialidad como una introducción, no sería especialidad? Exacto. Entonces, lo que usted dice, por ejemplo, el cómputo cuántico es una introducción, o sea, sí deberían ellos tener alguna materia para saber de qué va, pero no van a ser especialistas en eso. No. También es importante porque la licenciatura, digamos, termina la licenciatura y ¿qué sucede? Pueden hacer experiencia laboral, la mayoría de las veces luego hacen una maestría, ya porque al incorporarse, digamos, a una empresa, generalmente la misma empresa favorece, ¿no?, que siga estudiando. Entonces, la licenciatura allí juega un papel importante en el sentido de que tiene que tener una formación que le permita desempeñarse profesionalmente, ¿sí?, unos conocimientos básicos, pero a su vez debe poder presentarle un panorama, pienso yo, ¿no?, del campo, para que también ellos, no a nivel de especialidad, o sí, a ver qué me dice usted, puedan tener las áreas, ¿no?, de aplicación o de investigación en el caso de la electrónica o de las telecomunicaciones. Bueno, es un punto bien interesante. Yo quizá soy más adepto de la idea de la no especialización, precisamente, de nuevo, a la evidencia anecdótica por mi experiencia, en donde definitivamente mi especialización no me sirvió. O sea, yo me topé con pared porque tuve que reinventarme desde yo conseguí trabajo 2 meses después de graduarme y desde el día 1 tuve que prácticamente reinventarme. Entonces, yo soy menos adepto a la idea de la especialización, ¿verdad? Y más adepto a la idea de la exploración de diferentes áreas. Entonces, cuando hablo de aprendizaje de máquinas y de programación, no me refiero a una especialización, no me refiero a que tenga que ser, digamos, un especialista, no, al contrario, que tenga los conocimientos suficientes para poder discutir posibles aplicaciones de esa área. Y si en el futuro le interesa, bueno, sí, ya la maestría, el rol, ahí sí veo una especialización. Aunado a esto,
yo soy, precisamente por esta idea de tener que reinventarse y la capacidad de aprendizaje autónomo, soy más de la idea de que tenemos que reforzar lo fundamental, en particular las matemáticas. La estadística y la probabilidad creo que es un área, quizá no tanto el cálculo, no tanto otras áreas de la matemáticas, pero estadística y probabilidad creo que es algo que sí tenemos que reforzar más, digamos, las otras yo creo que están en un buen nivel. Estadística y probabilidad creo que se tendrían que reforzar. Una manera de reforzarlas es precisamente creciéndolas hacia el aprendizaje, que finalmente utilizan técnicas de estadística, ¿no? Y reforzar otras áreas como el electromagnetismo, que no sea opcional, digamos, para algunos, todos llevamos casi en todos los programas electromagnetismo, pero lo dejamos a un nivel muy fundamental, no vamos más allá, porque definitivamente que nos va a tocar enfrentarnos a eso y tenemos que tener esas bases de física bien sólidas. Yo soy más de la idea de tener un currículum fundamental, sólido, más que una especialización, que te permita después precisamente esa especialización. Por lo mismo, lo de Quantum lo mencionaba también a un nivel exploratorio, porque no hay empleos todavía de Quantum. Si acaso en algunas áreas de investigación, pero un egresado de universidad, pues no se espera que ingrese como investigador, pero sí que tenga nociones de esa área que puede venir en el futuro, que está por llegar. Digamos, sería lo... Muy bien, muy interesante. En relación a este concepto, digamos, de aprendizaje autónomo, que va pegado con todo, ¿no? Usted se preguntaba, bueno, ¿cómo haríamos para desarrollar ese aprendizaje autónomo, ¿no? ¿Cómo lo hizo usted? ¿Y cómo cree que lo podría hacer un profesor? Desde el ciclo básico, un profesor de matemáticas, de física y un profesor de ingeniería. ¿Hay alguna manera? Los ingenieros son más prácticos, los ingenieros resuelven problemas. ¿Qué consejo le daría a los matemáticos y a los físicos para enseñar matemáticas y física desarrollando el aprendizaje autónomo? Sí, bueno, yo creo que tiene que ser a la par. Yo creo que el aprendizaje guiado por un profesor, sobre todo en los primeros 2 semestres o 3, es fundamental. Definitivamente no puede uno empezar sin una guía. Y a lo largo de la vida tiene uno que tener una guía. Definitivamente no creo que el rol del profesor se deba hacer de lado. Más bien creo que se debe incorporar la oportunidad del estudiante en donde yo como lo imaginaba es debido a la gran disponibilidad ahora de cursos en línea, que fue como yo finalmente aprendí casi todo a través de libros al inicio, porque hace unos años no habían cursos en línea, ¿verdad? ¿No? YouTube no era tan poderoso, además no existía ni YouTube. Entonces todo fue a través de libros, ¿verdad? Pero ahora que hay cursos en línea, inclusive gratis la mayoría, yo diría que la manera es dándole la oportunidad a un periodo, no sé, un semestre o quizá la mitad de un semestre, un periodo de tiempo fijo en donde el estudiante se le asigne o elija un tema, digamos, probabilidad, un subtema de probabilidad, por ejemplo, que tenga que él de manera completamente autónoma hacer el curso en línea, acceder a los libros y al final demostrar una aplicación, un pequeño proyecto en donde aplique esas habilidades, ¿verdad? Es como yo lo veía, en donde no tenga absolutamente supervisión de un profesor, sino más bien presentar al final, en donde puede también validar sus habilidades de comunicación al mismo tiempo, ¿verdad? En donde tenga que presentar su proyecto, sus resultados. Obviamente pueden haber evaluaciones intermedias, ¿verdad? Una supervisión de progreso, no, tal vez no sea buena idea dejarlo así de completamente, pero yo diría que incluso hacia el final de la licenciatura sí es bueno dejarlos completamente solos y que se presenten al final. Porque al final eso es lo que hacemos en la vida práctica, nadie nos está persiguiendo, ni mucho menos, ya para esas alturas uno debería,
completamente poder realizar sus responsabilidades sin supervisión y simplemente presentar resultados en la fecha acordada. Y si no, pues las consecuencias ahí están, ¿verdad? Esta idea de la autonomía y de dejar cierta responsabilidad sin supervisión no es tampoco descabellada, porque yo estudié la maestría en Rusia y allá era un solo examen final. No había tareas, no había, bueno, cuando había laboratorios, pues sí, incluía laboratorio, pero la verdad es que la calificación era la calificación final, el examen final, no era de que te van a estar persiguiendo, es hasta el final y hazle como quieras, ¿no? Entonces no es tan descabellado, yo pienso, tan fuera de la realidad, tener un esquema así, ¿no? Una oportunidad o dos a lo largo de la carrera en donde tenga que realizar ese aprendizaje autónomo de manera, tal vez se deba hacer gradual, ¿no? Al inicio, periodos más cortos de aprendizaje autónomo y de demostración, y hacia el final quizá un periodo ya más largo, ¿no? De un semestre tal vez. Es así como lo imagino. Por supuesto, no lo he pensado esto de manera detallada, es solo una idea, digamos. Sí. Sí, muy interesante. De hecho, uno de los entrevistados también que se formó en Inglaterra, justamente nos hablaba también en electrónica, nos hablaba de el proyecto como actividad didáctica, digamos, ¿no? Como dice usted, ¿no? Proyectos desde los más cortos a los más complejos, ¿no? Que en el ciclo superior pueden tomar, digamos, una materia, ¿no? Y hasta pueden titularse con la presentación de un proyecto, ¿no? ¿Qué opina usted justamente de eso, de la titulación? Porque ese es un punto que acá también tenemos el tire y afloje. No, pues hay que hacer una tesis y que la teoría es muy importante y tal otro extremo, y entonces cuando dicen, porque si quieres, hacemos un proyectito, dicen los profes, que se titulen, ¿no? Y como que el proyecto como una manera de demostrar el conocimiento no tiene el valor. No sé, este doctor nos decía que para él es cultural, ¿no? Que México, y particularmente los ingenieros de ISET, se jactan de que la teoría es muy importante, ¿no? Y que la teoría matemática también es muy importante. Sí hablan de proyectos, ¿no? Todos dicen es importante que todas las materias tengan algún proyecto. Pero ya pensando en la titulación, ¿qué pensaría usted? ¿Podrían titularse con un proyecto en electrónica y telecomunicaciones? ¿O sí tienen que tener una tesis? Que la tesis de alguna manera es un proyecto, ¿no? Porque seguramente nada más que quizás la forma de presentarla es diferente, ¿no? Sí, yo coincido con esta opinión de que un proyecto es importante. Al final, eso es lo único que hacemos en la carrera, pues, digamos, ya en la industria. Son proyectos, no estamos calificando a nadie, sino simplemente entregando resultados, ¿verdad? Entregando proyectos. No hacemos exámenes, ni mucho menos. Entonces, yo sí creo que la titulación por proyecto es algo muy bueno y es una muy buena evidencia, ¿verdad? De su desarrollo. Yo diría que es la mejor evidencia, desde mi punto de vista, la realización de un proyecto. Déjeme hacer una nota mental porque tengo que regresar a ese punto de que esa evidencia es esencial, porque incluso en las entrevistas de los candidatos juega un rol importante, o al menos lo jugó en mi experiencia y con mis colegas. Entonces, ahorita regreso a ese punto. El otro punto que quería yo comentar es, la verdad, no, como usted mismo dice, no veo una gran diferencia entre una tesis y un proyecto. Una tesis es prácticamente un proyecto, entonces yo no vería una gran diferencia de llamarle tesis, de llamarle proyecto. La verdad que yo lo percibo prácticamente igual. Yo hice tesis desde la licenciatura y era un proyecto, el diseño de un circuito electrónico que hiciera tal o cual, la maestría también, diseño de tal cosa, y eran básicamente proyectos que vacía uno por escrito y además tiene uno que presentar. Entonces me hace un ejercicio bastante bueno de comunicación escrita, de comunicación oral, y además
de presentación de resultados, ¿verdad? Entonces creo que es un ejercicio completo la titulación a través de una tesis, ¿verdad? No sé si al llamarle a través de proyectos se reduzca algún requerimiento, ahí ya no estaría yo tan de acuerdo, pero bueno, ese es el asunto. La parte que quizá yo mejoraría o cambiaría del proceso de titulación por tesis es ¿cómo decirlo sin sonar pedante? Es esta última presentación, ¿verdad? En donde la idea es que todos los sinodales ya deberían de haber leído la tesis, o sea, ya es un requisito nada más, no puede ser que un estudiante llegue hasta la presentación de la tesis y en ese momento lo reprobemos. Eso no debe de pasar, ¿no? Entonces yo creo que ese proceso es el que mejoraría un poco en donde pero bueno, ya quizá me estoy saliendo del tema, que sea un poco más útil para el estudiante. Ahí el estudiante tiene que ser el centro tendría que ser una especie de retroalimentación de su habilidad como presentador, ¿verdad? La parte técnica ya la teníamos que haber revisado de pie a cabeza. Pero bueno, esa era una nota al margen del proceso de presentación de la tesis o del proyecto. Regresándome a la importancia del proyecto o de la tesis para las entrevistas. En toda mi experiencia era el mejor punto de evaluación de los candidatos, ¿sí? Porque nos presentaban un proyecto y prácticamente toda la entrevista versaba sobre el proyecto, que también dominaba su propio tema, ¿verdad? Esa es la mejor evidencia, porque existe otro estilo de entrevistas en donde se le preguntan conceptos generales, fundamentales, y a veces incluso se les pregunta cosas que ni siquiera tienen por qué dominar, ¿verdad? Pero un tema que él debería de entrada dominar, si ese no lo domina, si no lo presenta bien, si no lo discute bien, ya desde ahí sabe uno que no es un buen candidato, ¿verdad? Entonces yo creo que incluso juega un rol importante a la hora de su entrevista con posibles empleadores, porque es su fuerte, es su carta, digamos, más representativa de sus habilidades, finalmente, ¿no? Puede uno asirse de eso y preguntar por ahí, dirigir por ahí la entrevista. Sí, en relación a estos, tesis o proyecto, lo que sí nosotros estamos viendo que no se puede dejar al final ese proyecto, al final de la carrera. Yo conozco experiencias, no en ingeniería, pero en otras carreras, en economía, donde ya iniciando el ciclo superior empiezan con materias que van preparando ese proyecto. Desde el estado del arte, desde la revisión de la literatura, desde el conocimiento del software, desde el planteamiento del problema. Digamos, todo lo que sabemos que debe ir en un proyecto o en una tesis, digamos, en diferentes materias, ¿no? Para que entonces cuando llegue ya en el último semestre tenga un avance muy grande, digamos, de su tesis, ¿no? Eso es algo que estamos viendo, hay que ver cómo se desarrolla curricularmente, ¿no? Porque generalmente los estudiantes lo dejan para el final, muchos, y en algunas ingenierías se van a trabajar antes de titularse, lo cual es un problema muy grande porque luego les cuesta mucho, o tienen que dejar de estudiar, o la misma empresa a veces le dice, bueno, estás medio tiempo, pero el otro medio tiempo en tantos meses te tienes que titular, ¿no? Ese es un aspecto importante, la titulación en el campo de la ingeniería, ¿no? Porque hay demanda, lo que muestra es que hay demanda y que a veces se contratan estudiantes que no están titulados. Pero bueno, lo ideal sería un plan de estudios, ¿no? Yo abogaría por un plan de estudios que los prepare muy bien, pero que además puedan salir titulados. Facilitar el camino para la titulación. Bueno, y en relación a lo que usted comentaba también, esta parte de la programación, hay una tendencia en los últimos años en el mundo, hace 5 o 6 años, y en América Latina, sobre, en vez de estudiar en el ciclo básico introducción a la programación y ver historia de la computación,
computadora y diagramas de flujo, etcétera. ¿Ya le suena eso? Sí, sí, sí. Yo también la estudié hace muchos años, estudié matemáticas y tuve lo que acá es una introducción a la programación, ¿no? Allá le llamábamos computación y programábamos en BASIC, ¿no? Hay una tendencia a lo que le llaman el pensamiento computacional. Así como está el pensamiento ingenieril y el pensamiento matemático, ¿no? Que se caracteriza por la abstracción, el pensamiento computacional ha adquirido fuerza en el sentido de otra manera de abordar los problemas, ¿sí? Diferente a cómo se plantea desde las matemáticas, quizás más cercano a cómo se plantea desde la ingeniería, ¿no? La ingeniería y la tecnología. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, casualmente yo soy más adepto de, sobre todo, la programación para no programadores como para ingenieros, por ejemplo, que no son ingenieros de software. Yo soy adepto a que no se vea la programación desde el punto de vista de la historia o de la teoría, ¿verdad? Porque probablemente no vayan a ser programadores. Al contrario, yo soy de la idea de que se vea como una herramienta para resolver problemas. Es decir, ni siquiera en sentido estricto tendría que existir una materia de programación, sino que se utilice como una herramienta. Y le voy a dar un ejemplo bien concreto para resolver problemas. Algo así como Excel, porque todo se puede hacer en programación. En vez de usar Excel, puede uno programar, ¿verdad? Y desde ahí puede uno introducir ya los conceptos de programación, ¿no? Los conceptos teóricos, pero a través ya de la aplicación en cualquier materia, de hecho, en cualquier materia se debe de hacer. Acabo de dar una materia de física para alumnos de primer semestre, en donde se tienen que resolver problemas y hay que hacer cálculos. Bueno, pues se puede usar perfectamente un lenguaje de programación en vez de Excel para hacer esos cálculos, o en vez de la calculadora se puede precisamente hacerlo y no tienen que saber programar porque es simplemente hacer declaraciones sencillas y operaciones aritméticas sencillas que son muy análogas a lo que harían en la calculadora o en Excel. Hasta ahí no hay ciclos, hasta ahí no hay conceptos de clases, de herencia, nada de eso. Conceptos detrás de la computadora, de manejo de memoria, nada de eso está ahí. Simplemente usarlo como una herramienta y eso es una introducción muy buena. Otro ejemplo que tengo en donde hago lo mismo es, estoy dando una clase en la maestría en administración, en donde los introduzco precisamente al aprendizaje de máquinas. Son ingenieros que vienen de diferentes áreas, sobre todo ingeniería industrial, en donde sí tienen bases de estadística, de probabilidad, pero no de programación y tampoco de aprendizaje de máquinas. Entonces, aprendizaje de máquinas ahorita es mucho de programación, o sea, para poder entrar, podría uno hacerlo todo en papel, ¿verdad? Pero realmente la parte práctica es en la programación y hacemos exactamente lo mismo. Aprendemos al mismo tiempo el lenguaje de programación que por ejemplo, en el análisis exploratorio de los datos, para sacar las estadísticas descriptivas, pues en vez de hacerlo en Excel, lo hacemos directamente en Python y todas sus librerías que tiene para analizar y desde ahí ya empiezan a entender los conceptos de programación, que es asignar una variable, qué son los arreglos, qué es un objeto, qué es una clase, todo eso, las cláusulas, los ciclos, etcétera, todo eso desde ahí lo empiezan a ver desde el análisis exploratorio de los datos y después ya en la estructura de redes neuronales, por ejemplo, el entrenamiento de las redes, el gradiente descendente, todo eso, y a la par lo vamos aprendiendo y es una muy buena manera, o al menos yo he visto que funciona bien en la práctica, llevarlo así, sin necesidad de entrar a querer ser un programador. Porque además también refleja la manera en que yo lo aprendí. No lo aprendí directamente. Bueno, sí llevé las materias, ¿no? En la licenciatura, pero ya verdaderamente lo aprendí cuando lo empecé a usar como una herramienta de cálculo más que ninguna otra cosa. Y después vi que también se utiliza en la industria, sobre todo en la industria de manufactura, para configurar equipos. Se utiliza mucho también esos lenguajes de programación. Muy bien. ¿Qué opinión tiene, digamos así como está la tesis o el
proyecto, ¿no? En un currículum. ¿Cómo se ve, digamos, usted como revisor de un currículum, que el estudiante haya tenido prácticas profesionales? ¿Es importante? ¿Cómo se considera, digamos? Sí, bueno, primero un comentario sobre lo que usted mencionó de comenzar el proyecto de tesis de alguna manera desde una etapa temprana. Yo creo que eso es algo muy bueno, la verdad no se me había ocurrido, pero creo que es algo fundamental. Un año o un semestre para una tesis no es suficiente, definitivamente. No les damos la oportunidad de demostrarse bien ellos. Va a ser su carta de presentación, como decía yo, la más fuerte, y sí sería muy bueno que tuvieran más tiempo para realizarlo. Por otro lado, entrando a las prácticas Perdón, profesionales. perdón que lo interrumpa, porque además es muy difícil de asimilar en un semestre, Sí. ¿no? Es decir, vienes como estudiante, ¿no? Resolviendo actividades, cumpliendo, y de pronto te tienes que parar en otro lado, ¿no? Y tienes que, y eso a veces tampoco desde la enseñanza se logra muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que yo lo que veo, digamos, también por mi experiencia y también por justamente la experiencia de mi hijo, que él estudió economía y así lo hizo. Y entonces fueron una materia, hasta que llegó el último semestre. Antes del último semestre, él ya había presentado su tesis, digamos, y defendido su tesis. Sí. Entonces, y además va sirviendo también, paralelamente a lo que van estudiando, va como que les van entendiendo de qué va su profesión, porque, digamos, si solo ven materias aisladas, ¿dónde integran el conocimiento? Eso también Claro, es otro punto, ¿no? Que claro. curricularmente y a nivel del aprendizaje es muy importante. Generalmente, yo le comento esto porque he estado haciendo investigaciones sobre trayectorias escolares, y entonces lo que veo a estudiantes, ¿no? Que ya están con el 100% de créditos, y la integración del conocimiento queda la mayoría de las veces en manos del estudiante, si es que lo hace, si puede, si tiene herramientas para hacerlo, ¿no? Pero yo concebiría que dentro de la misma formación debería ir organizándose esa integración y esa vinculación, ¿no? De lo que es investigar, de lo que es hacer un diseño, ¿no? De todos los pasos que implica ser un ingeniero o una de las actividades centrales de un ingeniero. Tal vez incluso esa sea una buena oportunidad para implementar este asunto del aprendizaje autónomo, porque al final la tesis es mucho de aprendizaje autónomo, de trabajo autónomo. Entonces, si se empieza desde muy temprano, va a dar pie a que se combinen ambas cosas. Me parece una idea excelente, la verdad, esta de empezar desde muy temprano a definir este proceso de proyecto de integración de todos los conocimientos. Definitivamente sí creo que es una muy, muy buena idea. Coincido. Bueno, ya yo le cambié el rumbo. Estábamos hablando de, la pregunta había sido sobre las prácticas profesionales. Cierto. Iba yo a comentar de las prácticas profesionales que, híjole, ahí veo un conflicto, como bien lo planteaba inicialmente usted, porque hay demanda. Y lo vi justamente hace poco, antes de cambiarme de profesor de tiempo completo, di de tiempo parcial unas clases para ingenieros de software, casualmente. Y en esa área en particular es muy común, al menos en esa universidad en la que di, que se emplean desde temprano. Y sí, hay mucha deserción porque consiguen empleo muy pronto. Entonces, ahí está ese conflicto de interés, porque sí creo que es muy importante que tengan experiencia. La verdad que los empleadores de manera no realista esperan que un estudiante se haga con experiencia. ¿Cómo? No sé. Pero es una expectativa poco realista, pero que existe, ¿verdad? Lo que quiere decir esa expectativa es que es una cuestión que deseable, tener la experiencia, ¿verdad? Es algo deseable. Entonces, las prácticas sí creo que son importantes
híjole, lo que sí hay que balancear, hay que buscar la manera de aliviar ese conflicto en donde perdemos estudiantes porque se contratan antes de la titulación. No tengo una respuesta o una sugerencia de cómo aliviar ese conflicto, pero sí decir que sí creo que es importante las prácticas. Esa es la segunda, después del proyecto que yo decía en las entrevistas, las prácticas es el segundo punto importante. Más aún, yo vi este asunto de contratación antes de tiempo, ¿verdad? Yo lo viví porque una vez que identificamos, digamos, a un estudiante, yo tenía sobre todo estudiantes de posgrado, de doctorados y de maestría. También llegué a tener de licenciatura, pero siempre un estudiante de cualquier nivel que tiene experiencia o hace prácticas en una empresa, al menos en las que yo estuve, era muy fácil contratarlo porque ya se le conoce, ya se ha demostrado su trabajo, ¿verdad? Entonces, esa demostración llega a ser crucial para contratarlo, tanto que usted lo ve y todos lo vemos, que se contrata antes de tiempo, ¿no? Entonces, sí creo que juega un rol importante, solo en este momento no sé cómo aliviar ese conflicto existencial, ¿verdad? Eso hay No que sé. pensarle, pero... Bueno, no sé, Tejinder, si estás por ahí, si quieres hacer alguna otra pregunta. Ah, ya Hola, estás en vivo y en directo. ya estoy aquí, sí. Yo no tengo mucho dudas o preguntas con doctor porque ya sí lo estaba escuchando, entonces ya todo conceptos está muy, muy bien relacionado con la propuesta que tenemos que hacer, ¿no? Y en este caso sí quería preguntar, solo una pregunta de la práctica profesional, como ahorita en futuro quieren, creo que de este semestre, ¿no? Sí. Quieren poner como práctica profesional como un titulación. Una forma manera de titulación. ¿no? Entonces, en este caso sí quería preguntar, ¿qué tipo de proyectos o qué tipo de empresas es buenas para los estudiantes de licenciatura de ingeniería? En este caso, ¿y cuáles son programaciones o forma de programa que ellos pueden registrar en las empresas o industrias que usted conoce? Claro, bueno, en mi experiencia nosotros tuvimos esta figura de internados, ¿verdad? De internados estudiantiles, de pasantías, digamos, algo así. Incluso en Intel, por ejemplo, incluso para Intel es una figura que recibe un sueldo. A pesar de ser un estudiante, a pesar de que no es un empleado de tiempo completo, es una figura que tiene un sueldo. Entonces, además, se les involucra en proyectos, pues muchas veces sí importantes, o sea, no era de nada más estate ahí sentado y a ver qué preguntas o qué ves, no, siempre eran en proyectos prácticamente como si fueran ingenieros. Se me hacía una muy buena experiencia para ellos y sobre todo que tuvieran un apoyo económico también se me hacía algo importante. Sí, bueno. Es una muy buena motivación también para ellos. Entonces yo diría que programas que incluyan algún tipo de apoyo, quizá no a través de un sueldo completamente, pero sí a lo mejor apoyos alimenticios, porque en empresas grandes hay comedores, por ejemplo. Hay también en empresas grandes posibilidades de capacitación a través de cursos que se ofrecen a través de la empresa o por medio de suscripciones que tiene la empresa. Entonces, ese tipo de beneficios creo que sería importante. Y la otra, por ejemplo, para ingenieros que creo que emociona o que motiva es en proyectos que tengan que ver con desarrollo de productos. Se me hace que esa es una parte que motiva mucho a un joven estudiante en donde uno es creativo, uno quiere cambiar el mundo, ¿no? De inicio. Entonces, programas en donde involucre desarrollo de productos, diseño en general, se me hace que son programas muy motivantes, ¿verdad? Desafortunadamente quizás no son la mayoría, pero sí se me hace interesante. Algunas empresas ya también tienen grupos de investigación, como Intel, en donde yo estaba en este grupo de completamente investigación, no hacíamos desarrollo, pero ese es todavía
incluso más motivante para algún tipo de estudiante orientado más hacia el área científica. Ese tipo de programas también es muy, muy útil en Intel. Y particularmente conozco de empresas que sí hacen diseño en la industria automotriz. Hay muchas oportunidades. Continental, Bosch, la verdad que casi cualquiera tiene algo de diseño, por ejemplo. Entonces, creo que sí hay oportunidades por ahí en esa industria. La industria automotriz, esa fue mi experiencia. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido muy, muy gratificante poder platicar con usted. No sé si quiera comentarnos algo más, algo que se le haya quedado en el tintero. Pues no, al contrario, muchas gracias. Si acaso nada más una cosa que no sé qué tan involucrado esté en el programa de estudios, sería como algo adicional, quizá no lo más crítico, sería habilidades de metrología. Recién egresados, sobre todo aquí en el país que hay tanta manufactura, sí se requiere mucho habilidades de metrología, ¿no? Para ingenieros de telecomunicaciones de alta frecuencia, manejo de osciloscopios, de analizadores de redes, de analizadores de señal, ese tipo de equipo de mediciones. No sé qué tanto se vea en la carrera, pero creo que es un buen punto para tener esa experiencia que puedan llegar a tener ellos con equipo de medición actual. Tal vez, yo entiendo, ese equipo es muy costoso, tal vez no sea posible tenerlo siempre en nuestras instalaciones académicas, pero tal vez buscar a lo mejor que las prácticas profesionales involucren algo de eso, no sé, podría ser una opción, pero sí es un buen punto. Si un estudiante nos llega sabiendo ya usar el equipo, porque además de todo el equipo es, como decía, costosísimo, y si luego llega sin experiencia, la verdad que no, sí es un problema por el temor a que se dañe el equipo también. Entonces, si ya llega alguien con experiencia en esos equipos, pues ya es un punto a favor, ¿no? Ese sería quizá el último comentario, ¿no? Y cualquier otra cosa, yo estoy en órdenes. Muy interesante porque justamente la parte de laboratorios, bueno, este tema fue propuesto por Tejinder, justo toda la parte de metrología, pero uno de los aspectos también complicados es los laboratorios, ¿no? Que se necesitan. De hecho, hay egresados que sugirieron ellos aportar con simulaciones, ¿no? A ver si estoy en lo correcto, Tejinder, ¿no? Porque ya están ubicados en empresas donde tienen acceso a toda esa parte, ¿no? Y entonces ellos dicen que podrían colaborar con la universidad en el armado de este tipo de laboratorios, ¿no? Pero me parece muy interesante su idea de poder utilizar la práctica profesional para hacer uso de los laboratorios, ¿no? Eso yo lo he comentado, digamos, yo vengo de Argentina y en algún momento estudiantes de prepa hacían sus prácticas de laboratorio de física, química, en un instituto de tecnología aplicada que había. Entonces, se cerraba el laboratorio a las 5 y a esa hora iban los estudiantes. Y tenían las mejores instalaciones, ¿no? Entonces, a veces, bueno, hay que buscarle también por ese lado, ¿no? Porque, como dices tú, digo, son muy costosos, ¿no? Casi imposibles de poder adquirir. Pero bueno, esa podría ser también, me parece interesante, de que desde la práctica profesional puedan tener acceso a esto que quizás desde la institución no lo tienen, que es determinado tecnología, ¿no? Tejinder. Sí, gracias. En el mismo punto quería avisar que ya en mis cursos de líneas de transmisión, de microondas y todos, ya estudiantes sí hacen este tipo de ejercicio, empezaron diseño, solo es que este año sí va a llegar un equipo más sencillo, de baja, no muy grande, alta frecuencia, hasta 6 GHz, entonces ya sí van a tener un valor de experiencia
Entonces, eso es como un parte de su carrera, de las materias, y aparte lo utilizamos para tesis también. Entonces, sí, ya empezamos con mis cursos, ya están haciendo inicio. Sí. Excelente. Muy bien. Bueno, ¿algo más, Tejinder? ¿Algo más, doctor Camacho? Por mi parte, pues, estoy a la orden, cualquier cosa adicional que se ofrezca. Cómo no, muchísimas gracias y le tomamos la palabra. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Muchas Tejinder, hasta gracias. luego, profesora Mónica. Muchas gracias. Gracias, Todos. adiós. Hasta luego. Adiós.